Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a la 8 Zamora, esto es 8 Magazine y en esta tarde de miércoles, una tarde muy agradable, estamos con todos ustedes para compartir de nuevo todas esas cosas que ocurren a nuestro alrededor, aquí cerquita, en Zamora y provincia, y de eso vamos a hablar hoy mucho en nuestro programa. Tenemos muchos contenidos, los habituales de los miércoles, ya saben que los miércoles empezamos siempre con sones zamoranos y muchas veces, no siempre, pero muchas veces, hoy sí nos acompaña Tomás Gestoso para hablar de ciencia con ese punto de curiosidad. Son parte de los contenidos, pero tenemos muchos más. Si les parece, parte de lo que vamos a compartir lo vamos viendo en nuestro sumario y enseguida entramos en materia. Hoy en Sones Zamoranos, Luis Pedraza continúa acercándonos a nuestros sonidos más tradicionales. Hoy va a ahondar en la figura de los informantes, esas personas que permanecen en nuestro medio rural y que transmiten a los estudiosos sus conocimientos sobre los sonidos, las canciones del pasado. Todo ello lo atesoran en sus mentes y lo comparten con nosotros. Y David Rivas es el compositor de la pieza Esperanza, ya lo saben, creada especialmente para edades del hombre. Hoy hablamos con él de ese trabajo que ya ha realizado en otras ocasiones para esta cita con el patrimonio religioso de Castilla y León. Hoy nos visita David Rivas y escuchamos esa composición de Esperanza. La Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer, AZAICA, acaba de ampliar su zona de influencia y ya está presente en la comarca de Sanabria. Hoy nos contarán los servicios que allí ofrecen, además de presentarnos su nueva gala para recaudar fondos. Nos van a acompañar Pilar de la Higuera y también Manuel, que es el responsable de esta asociación de AZAICA en Puebla de Sanabria. Bueno, realmente en toda la comarca de Sanabria. Hoy nos visitan y nos cuentan todos los servicios que se ofrecen ya en esta comarca. Bueno, pues ahí lo tienen, es solo parte de lo que les hemos preparado. Tenemos más, tenemos arte. Vamos a visitar una exposición que está abierta estos días en la Encarnación de la mano del zamorano Anselmo Esteban. Y también vamos a hablar con Marifé Pascual, también una zamorana, 92 años, apunten, y acaba de editar su última publicación. Ni la primera y seguro que ni la última. Con ella hablaremos también a lo largo de esta tarde. Y si les parece, vamos a comenzar con la actualidad municipal, que tenemos que tomar notas de algunos cobros de tasas e impuestos que llegan próximamente. Pues la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora acaba de aprobar el padrón cobratorio del impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica para 20.200 vehículos que hay en la ciudad de Zamora y se contempla el cobro de unos 37.000 recibos. Todo ello por un importe total aproximado de 3 millones de euros. También se ha aprobado el padrón de la tasa de instalación de cajeros automáticos por un total de 12.500 euros. Corresponden en este caso a 25 cajeros que son los existentes en la ciudad de Zamora. En ambos casos el periodo de cobro voluntario comienza el próximo 11 de marzo y llega hasta el 11 de mayo. Bueno, pues todo esto es lo que tenemos que ir tomando nota y vamos a presentarles a continuación, porque nos vamos a ir a publicidad y después vamos a volver con ese Sones Zamoranos de la mano de nuestro compañero Rafa Santiago y de Luis Pedraza. Y después Ciencia en Serie con Tomás Gestoso. Nosotros nos vemos en tan solo unos minutos.
Bienvenidos como cada miércoles a Sones Zamoranos, este espacio que dedicamos a nuestra cultura más ancestral, a recordar lo que nos han ido legando tanto en música, como en canciones, como en melodías, como en instrumentos, y todo ello de la mano del gran Luis Pedraza. Luis, ¿qué tal? Muy buenas, pues otro miércoles más aquí a tu lado, encantado. Y además bailes. Además bailes, que es lo que iba a decir, que la música y lo que nos han legado no solo es estas tradiciones, Claro. no solo es música, sino también baile. Los bailes. Que también era una manera de expresarse y que también denotaban pues esa época del año y esos sentimientos y esas sensaciones que se tenían a lo largo de la época en la que estuviésemos. Que es que era fundamental además. Además en los bailes, los antiguos bailes que se celebraban en la provincia de Zamora, eran bailes donde no había un escenario, donde no estaba una cosa organizadísima. En algunos casos, incluso encima de los carros, los remolques, era una cosa improvisada. En las eras, las plazas, en muchos lugares, incluso hasta en corrales. Ajá. Y había bailes de dos tipos. Estaban los bailes públicos, que se llamaban, que eran bailes que acudía a todo el pueblo, sobre todo los mayores. Los padres y las madres de las mozas que andaban controlando Para vigilar, ¿no? cómo estaba el panorama. Porque antes el bailar con determinada persona ya era casi una manera de comprometerse. Una entre declaración de comillas. intenciones. O sea, ya era, estamos ya bailando juntos de manera pública, por eso se habla mucho del baile público. Y luego está el baile privado que se hacía en las eras, como decía antes, en los corrales, pues ya los jóvenes se juntaban fuera del alcance de los mayores y ya pues ellos establecían también sus bailes, sus reglas, sus relaciones los unos con los otros. Bueno, pues establecía, como digo, ese lenguaje siempre más juvenil y siempre más reaccionario a las reglas establecidas por los adultos. Por los adultos. Siempre, bueno, pues he sabido que hay que romper un poco con las normas que nos dejan, ¿no? Para bueno, pues buscar un poco nuestra identidad, ¿no? De ahí, Efectivamente. De ahí que sea tan complicada esa adolescencia que dicen, ¿no? Ese momento de ruptura, Ese momento de con ruptura lo y de que nos- buscar la identidad de cada uno. de cada uno, pero que no está reñido con lo que precisamente hoy hablamos aquí y todos los miércoles en Sones Zamoranos, ¿no? El legado que nos han dejado Claro. y esa manera pues de conocerlo y sobre todo de respetarlo. De respetarlo. Luego después, además, Rafa, esos bailes estaban acompañados por música. Y la música dependía también de cada comarca. Ajá. Depende del lugar donde estuviéramos. Dentro de la provincia de Zamora tenemos una música u otra. En primer lugar tenemos, como digo, pues esos bailes que podían ser sueltos y agarrados. En este caso tenemos ahí un baile preparado en la localidad de Nuedialiste, ese baile agarrado con mucho cuidadito donde se ponía la mano, dejando que corriera el aire, Que corra el aire, entre ¿no? el mozo y la moza. Luego después estaban, pues eso, dentro de los bailes agarrados estaban los pasodobles, estaban los vals y los propiamente agarrados, ¿no? Que es el padre del pasodoble. Sí, sí. Antes del pasodoble estuvo el agarrado y después ya, como digo, ya vino el pasodoble. Y después estaban los bailes sueltos, como tenemos. Tenemos tipos de bailes sueltos en la provincia de Zamora, como jotas, como fandangos, charros, corridos. En este caso, bueno, pues ahí permitía también el lucimiento y la maestría, ¿no? Porque era también ese baile también para ligotear un poquito. Es lo que te iba a decir, que muchos de estos también era casi como un poco movimiento de seducción, ¿no? Para casi acabar, bueno, pues al final, pues acercándose más y acabar en un baile agarrado. Pero todo empieza con ese baile suelto, que también los bailes sueltos Sí, se tienen... juega mucho con la mirada. Sí. De hecho, cuando se baila hoy, muchas veces en muchos grupos, claro, los directores siempre o los profesores siempre les comentan a los bailarines y bailarinas siempre que se tienen que mirar a los ojos. Tiene que haber esa complicidad. Ajá. Y ellos perfectamente se entendían ya a la hora de bailar, quién le gustaba a quién, con quién pasaba el rato mejor que con otro, con otra. Bueno, ahí había ese momento de cortejo también. Oye, y luego también sé de algunos bailes que casi son mixtos, ¿no? Que empiezan separados Sí. y se van juntando, se van juntando. Y me viene uno a la cabeza el cachupín, ¿no? Que es uno Sí. de estos bailes que aprovechan el baile Sí. para andar ahí Sí, agarrando. entre los refajos. Sí, luego normalmente los bailes terminaban con la jota era el santo y seña y para casa todos, Ajá. cuando terminaba la jota. Y luego, en cuanto a los instrumentos, tenemos, como digo, mucha variedad. En este caso hoy tenemos una foto con la dulzaina, la caja y el bombo, sobre todo en zonas pues, de tierra de campos, también en zonas de aliste, zonas
zonas de Tábara, la Ulzaina era importante, zonas también de Toro, de Tierra del Vino. Luego había otros instrumentistas, gaiteros, sobre todo en la zona oeste que decíamos la semana pasada, en esa maravillosa entrevista a Evia. Y luego después teníamos pues pandereteras en zonas de Sanabria, también zonas de Sayago, muy importante, y flauta y tamboril, por supuesto. Oye, y una cosa que se aprecia también en las fotos, en la anterior y en esta también, es cómo se vestía antes, ¿no? Sí. Que también entra dentro de la etnografía. Fíjate, por ejemplo, Los músicos en estos van mozos que van perfectamente con su americana con su corbata, y su corbata, perfectamente, que es una prenda utilizada los domingos, los sobre domingos todo. en momentos de cierta solemnidad, cuando hay que ir arreglado, Sí, ¿verdad? cuando hay que ir arreglado. Y como digo, estos bailes, por ejemplo, ese baile improvisado que tenemos ahí, en este caso es un laúd lo que está tocando, y como digo, pues ese tipo de bailes que muchos estaban fuera del alcance de los adultos, que era cuando más disfrutaban, y como digo, los jóvenes establecían sus reglas a la hora de bailar. Y la verdad es que, bueno, pues se iban, como digo, formalizando esa sociedad poco a poco y organizando cada uno con su propia manera, con su propia idiosincrasia, y bueno, pues por eso muchos de nosotros estamos aquí hoy, ¿verdad? Pues Gracias seguramente, a esos bailes. gracias a esos bailes, bueno, pues podemos aquí estar contando lo que estamos contando. La verdad es que el baile siempre se ha asociado pues a eso, ¿no? A ese acercamiento, a esa manera un poco de establecer comunicación tanto visual como luego de alguna manera irse acercando un poco más y llegar incluso a lo que dices, ¿no? A Sí, formar sí. familias. Efectivamente, y eso lo hemos heredado y nos lo han legado nuestros mayores de forma gratuita, intransferible, y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos intentando homenajear, en este caso, a todos esos informantes, esos, como dicen los etnomusicólogos, o decimos, los protagonistas de la tradición. Qué bonito. Es pues un apartado que quiere iniciar Luis con muy buen criterio, pues ese recordar a los informantes, a las personas pues que de alguna manera han continuado con ese legado del que venimos hablando constantemente y programa a programa. Son gente que han estado dispuestas a contar y a cantar y a Sí. bailar pues lo que les habían enseñado a ellos, ¿no? Sí, es una pequeña mini sección dentro de este programa, creo que por justicia. Se me ocurrió esta semana, a lo largo de la semana le di vueltas, digo, bueno, cada semana podemos hablar, igual que hablamos de un instrumento o hablamos de las novedades que tenemos, también es bueno tener el retrovisor y mirar también lo que tenemos, lo que hemos pasado y lo que tenemos ahí en nuestro armario, que es importantísimo. Y es importante también esa firma de autor, ¿no? El reconocer quiénes han sido. Y en este caso ha hecho un guiño muy bonito Luis, acercándose el 8 de marzo, El 8 de marzo, precisamente el mostrar a 3 personas, a 3 mujeres que, bueno, que han sido informantes y que, bueno, gracias a ella, valga la redundancia, tenemos muchísima información. Muchísima información. Estamos hablando de Manuela Moreira, Emilia Rodríguez y Tránsito Baz de Villaseco del Pan. Nos legaron muchísimo en cuanto a la tradición de la interpretación de las canciones y la pandereta. Ahí las vemos en una foto del Consorcio de Fomento Musical de Zamora, en plena grabación, y además del baile. Estas 3 fenómenas fueron grabadas, fíjate, por Miguel Manzano, Ajá. por el programa El Candil, aquel programa Sí. de Radio Televisión Española, y además por el Consorcio de Fomento Musical. Nos contaba Manuela en una entrevista, decía que ella estaba todo el día con la pandereta, que llevaba la pandereta hasta cuando iba a dar de comer a las mulas, ella llevaba la pandereta y estaba continuamente ensayando, cantando, tocando. Nos contaba también que la pandereta, sobre todo en esa zona, convivía con flauta y tamboril, y era un instrumento que estaba dentro de esos instrumentos festivos que formaban parte de las tradiciones de nuestros pueblos. Se les hizo un homenaje en el año 2013, Fíjate. dentro del Festival del Zamora Folk, organizado en este caso por el Consorcio de Fomento Musical, en colaboración con el Ayuntamiento de Zamora, y se le hizo un homenaje, como digo, en el año 2013, en ese Zamora Folk. Y bueno, pues la idea es, aparte de tener en vivo su recuerdo, esas imágenes maravillosas, también poder cantar algo de ellas, ¿no? Pues veo que aquí has traído 2 panderetas, pues esperando y deseando escucharte. Además, esta pandereta customizada por JR, Ajá. una pandereta que pedraza aquí, un regalo maravilloso con estos 2 colores, naranja y blanco, y voy a interpretar pues una jota que ellas interpretaban, bueno, pues era dentro del repertorio que tenían de las más destacadas, se llama Bailaste Carmela. Voy a cantar un poquito
en homenaje a esas tres artistas. Bailaste Carmela, bailaste baile, con el ama del cura, que bien la mire, que bien la mire, que bien la mire. Bailaste Carmela, bailaste baile. Con los rizos que te adornan, esa peregrina cara, pareces la Magdalena cuando por el mundo andaba. Bailaste Carmela, bailaste baile, con el ama del cura, que bien la mire, que bien la mire, que bien la mire. Bailaste Carmela, bailaste baile. Ahí Qué está. bonito, A la bien. memoria de Tránsito, Emilia y Manuela. ¿Y esta Jota, que es de Villaseco? La cantaban ellas, era propia de Villaseco del Pan, recogida allí. Por lo menos, como digo siempre, las canciones no sabemos su origen, sabemos dónde se recogen, porque viajaban con las personas. Totalmente. Entonces, claro, recogida allí a estas tres pandereteras maravillosas, y como digo, aprovechando esta semana tan especial, con la festividad el domingo del 8 de marzo, dedicado también para todas las mujeres que además aman la música tradicional y la practican cada día, difundiendo, y sobre todo pandereteras, instrumentistas en general de la música tradicional. Que también tenemos unas cuantas en Zamora, repartidas en distintos grupos y agrupaciones etnográficas de nuestra, bueno, pues de Zamora y también de la provincia. Y también un saludo y un abrazo muy grande a Villaseco del Pan. Me gusta mucho porque en este programa hablamos mucho de nuestra provincia. Gracias a nuestra provincia podemos seguir disfrutando precisamente de esto que surte al programa, ¿no? De estos sones, de estas músicas, de estos bailes, Claro. de toda esta cultura. Y además es que está vivo, porque seguimos cada semana contando todo lo que pasa. No solo tenemos ese pasado, sino tenemos ahora mismo esos eventos de esta semana, que además tenemos un montón de cosas. Oye, y además es que eso que dices, que está vivo, yo lo he vivido. Fuimos a un pueblo de Sanabria, y mi mujer sacó la pandereta y enseguida se preparó un baile y una fiesta, pero vamos, de forma espontánea, Sí, sí. y muy agradecidos y disfrutando todo el mundo, con lo cual es verdad que está vivo, y en torno a una pandereta Interiorizado total, se claro. sigue agrupando la gente, pues para compartir esa alegría, que es lo que al final nos mueve, y a mí también me conmueve que sea así. Te he cortado, Luis, ¿qué me ibas a decir? Pues Los eventos que todos tenemos los eventos que tenemos venga, esta semana, que tenemos un montón. que tenemos unos cuantos. Esta noche mismo, día 4 de marzo, estamos el Folky Fans, una fiesta, un escenario abierto para todos los amantes de la música tradicional. No importa que seas novel, que seas experimentado, simplemente todas las personas que quieran acercarse a esta festividad en el Avalon, que siempre, como digo, trabaja a favor y siempre, bueno, promueve estas actuaciones en cuanto a la música tradicional. Tenemos esa fiesta Folky Fans hoy 4 de marzo a partir de las 10 horas, como digo, en abierto para todo el que quiera participar. Seguimos con el viernes. El viernes, pues hablamos mucho la semana pasada con nuestro maestro José Ángel Evia. Lo tenemos, yo ya no sé si quedarán entradas, creo que ya está agotado, pero lo tenemos este viernes 6 de marzo en el Teatro Ramos Carrión, acompañado, como decimos la semana pasada, de un elenco de artistas también de la propia provincia de Zamora. Luego llegamos al sábado. El sábado tenemos dos actividades. En primer lugar, Doña Urraca, como viene ya siendo, bueno, pues tradicional. En este caso, el 13º Festival Infantil del propio grupo. Tenemos ahí tres grupos: Raíces Extremeñas, Virgen de las Huertas de Lorca de Murcia y grupo, por supuesto, de coros y danzas, Doña Urraca como anfitrión y organizador. A partir de las 6:30 de la tarde, en el Ramos Carrión, tenemos folclore para los más pequeños. Y una actividad muy especial que organiza en este caso el grupo Bajo Duero, el sábado 7 de marzo en Porto de Sanabria, con todo ese dinero recaudado en el espectáculo que tenía que ver, pues eso, justamente de Bajo Duero, ese espectáculo de Buena Jera que organizaron. Con ese dinero que recaudaron, pues han comprado un montón de plantones, de acebos, y bueno, pues van a tener una jornada de repoblación, como ellos titulan, repoblación y convivencia en Porto. Tras esos fatales incendios que sufrimos este verano, pues van a hacer una jornada pues con música tradicional y además con ecología, con repoblación, en este caso de acebos, y bueno, pues van
van a enriquecer no solo de cultura, sino también, en este caso, de vegetación, que ahora mismo Sanabria en esa zona pues ha quedado muy pobre, y de esta manera pues unimos siempre el folclore por una buena causa. Pues la verdad es que el campo se nutre del folclore y el folclore también nutre al campo, ¿no? sí, Porque señor. la verdad es que es un círculo bonito el que también ha hecho Bajo Duero, y desde aquí un saludo muy Le fuerte. mandamos un abrazo muy fuerte a todo el grupo. Bueno, Rafa, ¿te has dado cuenta? Tenemos 2 panderetas. Sí, Yo he tocado la mía, en este caso, pero hay otra. ya Sí. te veo yo venir. Pero es que yo Pues- te voy a decir una cosa. Ahora es cuando me vas a decir que la toque. Hombre. Yo tocaría la pandereta. La duda ofende. Así. Claro, sí, como si Así fuera no un vale, yandé, ¿no? Claro. Así me temo que vale. no vale. Así que vamos a empezar de cero. Perdónenme, bueno, pues también las pandereteretas, las pandereteras. ¿Sabes que me venía la canción de Pandereterita? Qué bonita es. Que es preciosa. Hay una versión de mi pueblo de Castronuevo de los Arcos, preciosa. Pues me venía la canción de Pandereterita, y por eso decía las pandereteretas, no, las pandereteras, que me A ver, perdonen, que se y nos- los se nos está pandereteros, liando. que me estoy liando. Nos está liando para no hacerlo, para perder tiempo. Vamos a proponerle a prueba otra semana más aquí a Rafa para la interpretación de la pandereta. Mano izquierda Extendemos. La pandereta la cogemos con justamente el agujero hacia abajo, Vale. y la colocamos en nuestra mano al revés porque no va. Ahí. Aquí. Ahí, perfecto. Y La el dedo tenemos por aquí, ¿no? No, el dedo no hay que meterlo. Vale, ahí, así. Eso es. Utilizamos la mano derecha y la ponemos como si fuéramos un Playmobil. Hacemos Vale. así la U. La U. Así, un poquito, con los dedos tampoco que estén muy presionados, pero un poco abiertos. Vale. Y lo que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, Venga, un el básico. ritmo de pasacalles. Venga. Empezamos siempre con el dedo, mi tamboril, mi tamboril. Pulgar, palma, palma, palma. Muy bien. Tenemos el pasacalles El aprobado. pasacalle, vale, puedo llegar, puedo salir por Santa Clara, llego hasta la Plaza Mayor. Perfectamente. Vale, bueno. Pero momento. pasacalles, no pasabares, ¿eh? Vale. Vamos por la calle. Por la calle. Y ahora vamos a hacer el ritmo de vals. Bueno, a ver. Mi tambor. Pulgar, 1, 2 palma. Mi tambor, con los dedos, con todos. Bueno, muy bien. Bueno, vale. Oye, es la primera El vez vals. que yo creo que ¿Te bien. toco un vals y tú lo bailas? No, yo bailar no sé. O sea, aquí solo pones retos tú, por lo que estoy viendo. Venga, Bueno, pues vamos a terminar con un pasacalles. venga. Venga. Mi tamboril que suena así. Mi tamboril que suena así. Sí, señor. Ahí está. Muy bien, Luis, como siempre, una gozada, ¿eh? Una gozada estar Con contigo. y sin pandereta, siempre es una gozada estar contigo, escucharte y compartir este tiempo. Encantadísimo. Y ustedes ya lo saben, todos los miércoles aquí estamos abriendo esta ventana que abrimos a sones zamoranos para recordar de dónde venimos, lo que somos y lo que nos han legado. Hola a todos, bienvenidos al Instrumentario, el espacio donde mostramos la riqueza de los instrumentos musicales de la provincia de Zamora. En el día de hoy os voy a mostrar esta gaita sanabresa, construida ya por el fallecido lamentablemente Víctor Martos, del pueblo de Rabanillo, en la comarca de Sanabria, una gaita construida por él de manera, como ven ustedes, muy artesanal, cada tramo del propio roncón y de la puntera hecha de una madera distinta, el propio fole es la mitad de una cámara de un camión, y era una gaita con la que él tocó bastantes veces, además, como digo, hacía pasacalles, hacía bailes y todo, era un hombre muy polifacético, cantaba y demás. Voy a interpretar con ella una jota también de la comarca de Sanabria, concretamente de Pedrazales, con esta gaita, bueno, pues para hacer esa mención a esta maravillosa comarca. Así que, dedicado para todos vosotros, vamos con una jota de Pedrazales.
Y hasta aquí el instrumentario de hoy. Hoy vamos a hablar de una bebida internacional que utilizamos para celebraciones, en comidas, en cenas, en grandes momentos, en peores momentos, y no solo aquí en Zamora, en todo el mundo. Hablo de la cerveza. Y para descubrir la cerveza voy a pedirle a Pablo, que está aquí detrás de la cámara escondido, que se venga aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal, Tomás? Hoy lo tenemos perfecto, ¿eh? Además, qué bonito te ha quedado. Sí, ¿verdad? Qué bodegón, está para un cuadro. ¿Eres cervecero o Sí, eres claro. de vino? No, soy cervecero, soy cervecero. Yo también. Me van a matar en la denominación de origen de toro, que me encanta, pero soy cervecero. Vamos a decir que Zamora es una tierra de vino, pero también tiene cabida la cerveza. Nosotros bebemos, bueno, con moderación, pero seguimos Siempre. bebiendo cerveza. Y también la escena de las cervezas en la comunidad y también en nuestra provincia está creciendo. Entonces, bueno, aunque somos una tierra de vino, las cervezas tienen un hueco y hoy las vamos a analizar, como hacemos siempre en esta sección, Y hay que ampliar los desde el punto de vista de la ciencia. Bien, pues para entender las cervezas, y antes de ir con algunos ejemplos, ya le he dicho antes a Pablo que siempre me dice, Tomás, ¿qué publicidad me haces? Pero claro, es que es difícil hablar de cerveza sin cerveza. Les podemos Entonces, dar la vuelta a todas. hay que decir que para ser neutros, como hay dos grandes marcas, hemos escogido algunas décadas para que no parezca que tenemos favoritismos y bueno, pues había que tener algunos ejemplos, pues ahí están. Para entender la clasificación de las cervezas, podemos decir que hay dos grandes tipos. Hay muchos subtipos, porque hay rubias, las hay tostadas, las hay sin filtrar, las hay con la doble fermentación en la botella. Hay muchos tipos, pero a grandes rasgos hay dos principales. Las cervezas lager, que vamos a ver que son las de toda la vida de Dios que estamos acostumbrados cuando vamos a un bar, y las que llamamos ale, que eran muy, vamos a decir, inglesas, pero que cada vez las tenemos más. No sé si te has dado cuenta que en los bares y las barras de los supermercados cada vez hay más palabras raras tipo IPAs, APAs, Stut, ¿verdad? IPA, normalmente no sé si se identifican con las que son un poco más artesanales, no lo sé. Esos Van por ahí los son tiros. las crap, pero sí. Hemos visto que los supermercados se nos están llenando de cervezas, además súper llamativas, de colores, con dibujos. Que esas son más caras, ¿no? Suelen Sí, ser ¿no? más caras, sí. Más porque, bueno, la producción es más pequeña y entonces pues esto le pasa lo mismo que al vino. Cuando hacen menos litros, pues los venden a mayor precio. Bien, pues la clave de las cervezas está en la fermentación. Y aquí en Ciencia en Serie ya habíamos hablado de la fermentación cuando hablamos del pan. Habíamos explicado en otra sección por qué los panes desde la provincia de Zamora tenían tanta calidad. Y habíamos visto que el truco estaba en ese proceso de fermentación. Pues con la cerveza nos ocurre lo mismo, pero lo recordamos. La fermentación es un proceso biológico en el que unos microorganismos vivos, las levaduras, se comen el azúcar y al comerse azúcar producen alcohol y dióxido de carbono, las burbujitas que tenemos en las cervezas. Claro, entonces el alcohol, que mucha gente es un mito, no se añade a la bebida, el alcohol se produce durante el proceso de fermentación. Bien, pues según ese proceso de fermentación, sea a alta temperatura o a baja temperatura, vamos a tener una lager o vamos a tener una ale. Claro, es importante decir, por comparar, porque la gente se ubique, ¿de dónde sale este azúcar
que se come la levadura? Pues sale del cereal, ¿no? Normalmente la mayor parte de las cervezas utilizan cebada malteada, es decir, un grano que se ha secado y germinado para que suelte el azúcar. ¿En el vino de dónde viene el azúcar? Pues del mosto de la uva, ¿no? Que está dulce. Claro, del vino viene de la uva y la cerveza del cereal, aunque no siempre es cereal de cebada. No sé si te suenan las franciscanes, las paulanes, estas cervezas de son trigo brutales. alemanas. A mí me encantan esas. Claro, pues utilizan trigo en vez de cebada. Y los catalanes, los de Estrella Damm, también introducen arroz en parte. ¿Arroz? Sí. Qué O sea bueno. que bueno, es muy variado. Pero eso es independiente luego del proceso de fermentación. Según la fermentación, como he dicho, hemos escogido varias, tenemos las cervezas tradicionales, las que todo el mundo reconocemos, que son las lager. Estas cervezas fermentan a muy baja temperatura, entre 7 y 12 grados. ¿Y qué pasa cuando fermentan a poca temperatura? Pues que la levadura trabaja más lenta, son microorganismos vivos. Mientras más frío tengan, están así en un aspecto de como si estuvieran casi congelados, están más ralentizados. ¿Y qué provoca? Pues que sean cervezas que se van haciendo poco a poco, nos salgan cervezas muy claras, muy suaves, con menos matices, pero que se beben muy bien, son muy refrescantes. Y luego tenemos estas cervezas que se están introduciendo en el panorama, que hace muchos años aquí en España solo había en sitios muy concretos, pero ahora es raro en el supermercado que no las encuentran, que son las Ale. Y concretamente la rama más conocida de la Ale son las IPAs, que son cervezas como muy divertidas, muy de colores, y este ejemplo, pues bueno, de una de las grandes marcas nacionales, pues lo representa muy bien. ¿Estas en qué se diferencian? Que la fermentación se produce a temperatura elevada, entre unos 17 y unos 21 grados. ¿Qué pasa? Que la levadura está mucho más acelerada y al estar mucho más acelerada produce más compuestos aromáticos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues todo esto que estamos diciendo vamos a verlo, vamos a servirlas y vamos a notar la diferencia en el color. Una va a ser más clara, otra va a ser más difusa, seguro que una nos huele mucho más que la otra. ¿El color depende de lo que dices, del ingrediente? ¿O depende Claro. también del grado de fermentación, de la fermentación, como estabas diciendo? El color depende sobre todo de hasta qué grado hemos tostado, Claro. en este caso, la cebada o el trigo. Es como una tostada de pan. Nosotros la podemos tostar más o menos. Y según los ingredientes que echemos, le puede ser más clara o más oscura. Pues según el grado de tostado que le demos al cereal, así más o menos nos queda luego el color, ¿no? Claro, ya están ahí las cervezas tostadas de las que habíamos hablado. Claro, si nosotros echamos, vamos a dejar que se pase la espuma, una lager, que es prácticamente la que todo el mundo conocemos, si vemos, son cervezas que tú la abres y bueno, pues nos huele a cerveza, pero no nos da ningún aroma extraño, ¿verdad? No, huele a cerveza, además, quiero decir, Y no si hay las cosa más vemos, clásica. son prácticamente transparentes. Nosotros seguimos viendo el logo de la 8 completamente detrás. Yo ahora mismo estoy viendo a Pablo. Es una cerveza, pues, que aparentemente pues, le reconocemos el aroma, pero no nos huele a nada extraño, ¿verdad? Y que No. luego estas son suaves, son muy refrescantes. Aquí la levadura ha caído al fondo del tanque mientras está fermentando y eso genera que produzca menos aromas, ¿vale? Vamos a ver ahora la diferencia enseguida con una IPA, que esta es una Ale, de las que fermentan a mucha temperatura. Estas enseguida, en cuanto la echemos, ahora te pregunto, Pablo, pero me vas a decir a qué te huele, o si te huele más o te huele menos que la anterior. Vamos a ver. Yo me la jugaría, quiero decir, solamente, yo no he visto nada y yo las IPAs, la verdad que yo no sé si las he llegado a probar, pero me la jugaría que huele menos. ¿Es posible? Ahora me lo dices. Ahora Uy, te- espera, que se estamos tirando. Coge las dos. Y dime. Vaya imagen, me dejas aquí. No, hombre, no. Esto es científico. Pues posiblemente huela más. Te huele mucho más, ¿verdad? Huele más. ¿Y a qué Pero te huele? Pues no, un poco cítrico podría ser, Sí, algo ¿verdad? así, ¿no? Como a fruta, incluso algunas IPAs huelen a flores, especias. ¿Esto por qué es? Porque al trabajar a mucha temperatura, la levadura está mucho más acelerada, queda arriba y le produce muchísimos más aromas. Y es más turbia, parece, ¿no? Sí, es otra de las características, que es más turbia. ¿Esto qué produce?
pues que estas cervezas sean un poco más pesadas en boca, ¿no? Yo normalmente cuando pruebo una IPA, si sé que después me voy a ir a otro bar y tomar otra, no la pido. Pido una lager que es mucho más llevadera en ese aspecto. Es como más disfrutar, te llena más y en ese aspecto pues es menos refrescante. Pero se ve perfectamente cómo tiene más espuma, que por cierto la espuma de la cerveza es muy importante porque separa el mosto de la cerveza del oxígeno para que no se nos oxide la cerveza. Y además la olemos enseguida, según la echamos notamos esos aspectos cítricos que nos da el fermentado a alta temperatura y parece más casi un zumo de frutas con alcohol. Es una cosa muy curiosa. Da ahí todos los colores y cómo se vende, ¿no? Eso es. Ahí la Vamos a tenemos. ponerla justo ahí. Efectivamente, cada una en su lugar, lo vemos perfectamente. Y lo más curioso de las IPAs es la historia que tienen detrás, que la verdad es que no desmerece nada. Porque esto que nos puede parecer una cerveza de diseño hecha en un laboratorio, creada por una marca para vender, ni muchísimo menos. Tiene bastante historia y viene del siglo XVIII y XIX. Fue una solución a un problema práctico. En esos años, Inglaterra tenía muchas colonias y entre las colonias que tenía estaba la India. Claro, ¿qué pasaba? Pues que en la India había funcionarios ingleses que habían ido o personas pues, que habían ido a hacer allí negocios o lo que fuese, y las personas somos gente de costumbre y queremos seguir bebiendo a lo que estamos acostumbrados. Claro. Entonces estas personas querían llevarse la cerveza de Inglaterra para la India. ¿Qué pasaba? Tú una cerveza después de 4 meses en un barco sin ningún tipo de refrigeración ni nada, ¿te la beberías? Yo no. Pues es que se estropeaban las cervezas. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un cervecero británico y con una idea muy sutil pero muy potente cambió la fórmula tradicional y la modificó en 2 aspectos. Le echó mucho más lúpulo, que ahora hablamos de él, que el lúpulo es un conservante natural, y aumentó la graduación de alcohol. Claro, el alcohol es un desinfectante. Muchas veces cuando queremos desinfectar algo utilizamos alcohol. Mientras más contenido de alcohol, más difícil se lo pones a los microorganismos que quieran prosperar. Entonces, echando un poquito más de graduación alcohólica y más lúpulo y con esa fermentación a alta temperatura para que no se estropearan en los barcos, no solo consiguió que durante el camino no perecedera, sino que además con el vaivén del barco y el paso del tiempo actuaba como una especie de maduración temprana. Así que tú fíjate, esta cerveza se subía a Londres, recorría África, pasaba por el Ecuador sin ningún tipo de refrigeración y llegaba a la India. Y aguantaba. Y así se llama IPA, que viene de Indian Pale Ale, que la traducción es cerveza pálida para la India. ¿Qué fue lo más curioso? Pues que esta gente que estaba allí en la India, cuando se volvió a Inglaterra, ya se había acostumbrado a este tipo de cervezas, se la trajo y 2 siglos después, pues ya no solo es que se haya extendido por el país de origen, sino que la tenemos hasta en Zamora. Y hemos hablado del lúpulo, y por eso te traigo otro ejemplo de cerveza. El lúpulo es una planta trepadora, se parece un poco, salvando las distancias, a los aluviones de Sanabria, que se haga esa idea de estos que se van enroscando en un palo y va creciendo, que las flores femeninas las utilizamos como un ingrediente fundamental de la cerveza. ¿Por qué? Porque el lúpulo nos resta el dulzor del cereal, le da el amargor característico de las cervezas y además, como hemos dicho, es un conservante natural que ha sido muy importante a lo largo de la historia. ¿Y por qué os estoy contando esto del lúpulo? Porque casi el 100% de la producción española de lúpulo es de nuestros vecinos, es de León. León tiene una industria muy importante en torno al Órbigo del lúpulo. Y lo que he traído es el lúpulo, es para que veamos que es como una especie de cerveza intermedia, porque esta es una lager, es como las que estamos acostumbrados, es de baja fermentación, pero se le ha echado mucho más lúpulo, que en ese aspecto se parecen mucho a las ale que van más lupuladas. Y entonces, si la echamos, podemos comprobar algo intermedio, que curiosamente tenemos como una especie de mezcla. Tenemos una cerveza que reconocemos, pero que nos sabe afrutada. Entonces, pues bueno, que nos quedemos con esa idea de que aquí en León tenemos lo que muchos llaman el oro verde. Sí, porque claro, casi toda la producción se concentra allí. Sí. Y las grandes marcas nacionales se abastecen, pero en Estados Unidos se compra muchísimo este tipo de lúpulo. Y como podemos ver, es una lager. El color es transparente como la primera, pero ahora Pablo, cuando la abuela nos lo dice,
y ahora es como te recuerda más a la segunda que a la primera, no tanto ni muchísimo menos, pero Sí, tienes toda la razón. notamos como el lúpulo se aprecia. Y en cuanto al color, pues eso, sí que es verdad, ¿no? Entre medias, ¿no? Sí. De uno y del otro. Y es como a nivel difusa, es como la lager, se nota que ha fermentado bastante más lento, pero tenemos esos aromas que no tenemos en la primera de ellas. Vaya maravilla, ¿eh? O sea, fíjate, mira que quiero decir, que no creo que todos los que se vayan a tomar una caña estén pensando Sí. en el lúpulo, en la La fermentación verdad y es la que ciencia que hay detrás, claro, de Es la cerveza. alucinante lo que hay detrás de la cerveza. Hoy hemos visto, hablando de la fermentación, un 20 y un 25% de la parte técnica que puede tener la cerveza detrás, pero hay muchísimo, ¿no? Tenemos las cervezas doradas, tenemos las cervezas rojas, tenemos cervezas oscuras, y es que el proceso empieza con el mismo material que eliges, la propia levadura que echas, porque las levaduras son microorganismos vivos. Hay algunas que tienen más hambre y te generan más alcohol, y otras que tienen menos hambre, comen menos azúcar, vamos a decirlo así, y tienen menos alcohol. La concentración de azúcar que tú le eches al mosto será el alcohol un poco que tengas luego. El lúpulo hay unos tipos u otros. O sea, es un auténtico mundo y, bueno, se va descubriendo poco a poco. Y como ejemplo de que Zamora es una tierra de vinos, pero también hemos tenido cervezas, pues he traído algunas como muy míticas. Estas son de Castilla y León. Esta Sí, es, de hecho, sale Tierra de Sabor. eso es, Las Mondas y Lirondas. Y esta es un proyecto solidario. Es de Aspaín, o fue de Aspaín. Es un poco Que es un antigua. poco Fundación Personas, ¿no? Eso pero es, en Castilla. a nivel Castilla y León. Eso es. Las Mondas y Lirondas. La Milana Bonita, que es de Valladolid y viene a contar un poco por la simbología, pues... Bueno, de Delibes, ¿no? Al final. Claro. Los Santos Inocentes. De los ¿no? Santos Inocentes. Inocentes. Vaya personaje mítico, ¿eh? Claro. He traído para que veamos también Spanish IPA, cómo ya estas cervezas que empezaron en Inglaterra se van extendiendo y en España ya muchas marcas pues la producen. Esta es craft beer, que es lo que nos decía antes Pablo, esta es artesanal. Que es cuando te pone eso, es cuando es artesanal, cuando te pone craft Claro, beer. craft, sí. Cerveza creada. Esta, bueno, que es de Ibiza, pero que representa muy bien lo que son las IPAs, porque las solemos encontrar más coloreadas, como muy divertidas, colores muy llamativos. Y luego tenemos las de Zamora. Esta es una edición especial que hizo el Valladolid, en de trigo, los guerreros. que, pues lo que hablábamos al principio, que la mayor parte de las cervezas utilizan malta de cebada, pero algunas utilizan trigo, las clásicas alemanas, Paulaner, Franziskaner. Qué zamorano, ¿eh? Sí. Una cerveza 100% zamorana, la Cuza, no sé, yo creo que nos siguen con la producción, o al menos han cambiado de nombre, pero bueno, aquí está. O esta que vemos que nos lleva el rosetón y la Z, o sea que queda demostrado que Zamora es tierra de vinos, pero no es excluyente para que también aquí podamos hablar de cerveza. Lo que estamos escuchando es Esperanza, el tema que David Rivas ha compuesto para la edición de las Edades del Hombre que permanece abierta en la ciudad de Zamora, en San Cipriano y en la Catedral.
se presentaba hace unos días en este concierto y nosotros hemos aprovechado para hablar con David Rivas. Lo hacíamos hace unos días en una entrevista grabada por cuestión de agendas, pero sí que queremos disfrutar de estos sonidos, conocer un poco más este tema central de las edades del hombre en Zamora, de esperanza, y enseguida hablamos con David Rivas sobre cómo ha sido esta composición y este trabajo. Vamos con ello. Continuamos. David Rivas es el compositor, el creador de la música de las edades del hombre de este año en Zamora, de Esperanza, y queremos detenernos un poco más porque hemos visto mucho sobre Esperanza, pero hoy queremos hablar también de su música, así que nos acompaña David esta tarde. Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes, un placer siempre, gracias por la invitación. Bueno, claro, es que hemos hablado mucho de Esperanza y digo, no hemos tenido tiempo para detenernos y hablar un poquito también de la música, ¿no? Porque es algo que nos acompaña a lo largo de la exposición. Tenemos el placer de poder disfrutar de toda esa obra artística,
con música, que es algo que le aporta mucho. Vamos a empezar por un principio. ¿Cómo surge esa propuesta de hacer la música para Esperanza y cómo te planteas ese proyecto? Bueno, he de decir, en primer lugar, que para mí es un honor volver a poner música a las exposiciones de las Edades del Hombre. Ya son 7 colaboraciones desde el año 2016 en mi pueblo, en Toro, con Aqua. Y esta vez, bueno, también jugamos en casa, ¿no? En Zamora, me hace especial ilusión. Y bueno, agradecido siempre a la Fundación y a sus responsables por pensar que mi música pues sigue aportando ese plus a la exposición. Y a partir de ahí, aunque la música tiene que ser un acompañante que no distraiga del discurso artístico y narrativo, sustentado también en un potente guión, siempre todas las exposiciones tienen un guión muy interesante, en este caso también de otro toresano, José Manuel Chillón. A partir de ahí, yo soy de los primeros conocedores de la obra de arte que va a estar en los continentes, en este caso San Cipriano y la Catedral, y a partir de ese guión y de ese itinerario que yo ya conozco previamente de dónde va a estar colocada cada obra de arte, trato de hacer una música que acompañe, que no distraiga, pero siempre tiene que tener ese punto programático o extramusical basado en la idea, ¿no? Pero no es lo mismo el tema del agua que fue en Toro, por poner el ejemplo que he nombrado antes, con Esperanza este año, ¿no? Y a partir de ahí pues es trabajar para que el espectador pueda sentirse identificado también con la música, que lo vea como algo necesario, que si no estuviese la extrañase o la echase de menos, y luego también que pueda percibir el mensaje que las obras de arte transmiten, pero que también la música no deja de estar basada en esas ideas también. Entonces, aunque es una música, el lenguaje musical es abstracto y no es una música súper mega programática o excesivamente descriptiva, sí que tiene como punto de partida ese guión para que yo trate de ir acompañando. Pues si empieza con la idea de la desesperanza, la música también te transmite esa desesperanza, ¿no? Y vaya todo parejo. Yo siempre digo que los continentes, las arquitecturas efímeras, las propias arquitecturas que ya están, la catedral, ¿no? Con sus rincones y sus espacios aprovechados, la música, el guión, los colores, que ha habido exposiciones en las que ha habido hasta aromas, ¿no? De Edades del Hombre, pues que todo sea una comunión perfecta para poder pues darle al espectador, al visitante, que es nuestro último objetivo, pues la experiencia más total posible. Edades del Hombre se inaugura en octubre. ¿Con cuánto tiempo te dicen, David, queremos la música para que tú puedas programar todo eso? ¿Y cuánto tiempo te lleva a crear toda la obra? Bueno, es verdad que yo he de decir que me suelen dar plazos muy cómodos y trabajo muy a gusto. No es algo que te digan, David, la necesitamos para dentro de 15 días. Sí que hay momentos en los que a lo mejor hay cosas que no están claras del todo y tienes menos margen, pero yo he de decir que la Fundación son muy organizados, siempre tienen las cosas de un año para otro muy previstas y muy claras, y yo puedo trabajar con paciencia, porque es un trabajo que a mí me gusta hacerlo mucho, porque siempre digo que todos los trabajos de composición los disfruto muchísimo. Yo siempre es lo que más disfruto, el proceso creativo, lo que depende de ti al 100%, en tu mundo, tanto interior, en tu hábitat, y luego ya es de la gente. Pero ese momento a mí me parece maravilloso y le confiero una importancia muy importante y muy grande. Pero es un trabajo que disfruto mucho, especialmente el de Edades, porque es como una especie de conversación conmigo mismo. Es todo como muy espiritual, como, bueno, un momento de depuración personal, siempre lo digo, y se lo tengo que agradecer. Es verdad que no necesitas instrumentistas que lo toquen, porque todo está hecho con librerías de sonido, porque no habría ni tiempo para poder hacer unas grabaciones, porque son muchos minutos de música. Este año en concreto, unos 75 minutos. Y yo, bueno, pues empiezo un poco leyendo el guión y a partir de ahí voy desarrollando el trabajo. Podemos estar hablando, pues a lo mejor de cerca de entre mes y medio o 2 meses de trabajo. Me has adelantado una pregunta que iba a hacerte, porque yo pensaba que iba con instrumentos. Te iba a decir, ¿cómo pasas luego, una vez que tienes la composición y que tienes la idea, a grabar todo lo que en algún momento vamos a escuchar un poquito, ahora lo escuchamos para que la gente sepa de lo que estamos hablando? ¿Cómo pasabas a grabarlo? O sea, no se graba con una orquesta. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo has hecho? El proceso son librerías de sonido, que son librerías muy potentes, que imitan, no voy a decir a la perfección, porque un instrumentista real tiene corazón, que la música es vital, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero sí que es cierto que hay librerías,
esto que estamos ahora escuchando, ¿no? Esas guitarras, esos coros, que la gente se puede creer que sea una guitarra de verdad, un guitarrista. No es exactamente al 100% perfecto, pero sí que nos puede evocar e incluso engañar, vamos a decirlo así. Entonces yo lo que hago es, primero creo al piano las ideas temáticas y armónicas y luego ya voy creando por pistas de sonido. Son programas especializados donde tú tienes que ir grabando voz por voz lo que toca, por ejemplo, la guitarra, lo que tocan los violonchelos, lo que toca el coro o lo que canta. Y es un trabajo arduo pero muy apasionante. El resultado, pues al final eso, que la gente piensa que tiene una orquesta sinfónica a veces, que no es el caso porque este año todo es como más minimalista, vamos a decirlo así. Pues vamos a ver un momentito unas imágenes de Aqua, si aprovechamos... Uy, de Aqua, perdón, hemos estado hablando de Aqua, de Esperanza, ¿dónde me he ido yo en el tiempo? Vamos a ver unas imágenes de Esperanza y a escuchar un poquito de esa música. Seguimos hablando con David, pero para entrar un poquito más en ambiente. Bueno, David, mientras seguimos viendo y escuchando de fondo esa música, bueno, pues cuéntanos qué es lo que estábamos escuchando en estos momentos. Bueno, pues en estos momentos estamos escuchando una guitarra, ¿no? Pero una guitarra un poquito más tenue, por eso te decía que el concepto de este año he querido que sea un poquito más minimalista, sobre todo en el transcurso, en el discurso, para llegar a momentos un poco más álgidos, porque la idea es que para que haya esperanza ha habido un momento de desesperanza, para que haya luz ha tenido que haber oscuridad, para que haya optimismo ha habido pesimismo. Entonces es un poco la idea en la que está basada toda la música, que en total son 18 pistas, 18 tracks, temas diferentes, siempre con un leitmotiv, que a mí me gustan las últimas ediciones, a crear un leitmotiv, que es como un tema principal, para que el espectador, cuando vuelva a aparecer, no le resulte extraño y ya conecte con la música. Y en este caso estamos en uno de los episodios que ya pertenece a la catedral, y sería en concreto pertenecería al de la misión, ¿no? Porque tenemos diferentes bloques y dentro de la misión pues uno de esos bloques. Entonces, bueno, música como me gusta a mí, no sé si lo consigo, pero quiero decir, no para todo el mundo, a lo mejor tienes que conseguir tu propósito, pero sí que trato de implicarme al 200% para que sea música con una carga emocional importante, con un grado de belleza creo que también importante, porque al final pues es un elemento más de la exposición y también es arte, es una obra artística, Por ¿no? supuestísimo. En este caso musical. Decíamos que son algo más de 70 minutos, claro, hemos escuchado un poquito, como tú decías, hay grandísimas variaciones y hay muchísimos momentos, vas introduciendo muchísimos sentimientos, es decir, lo bueno es cuando nos acerquemos a ver la exposición que tengamos un poquito también el oído puesto en ello, ¿verdad? Claro, por ejemplo, yo creo que las personas que visiten la exposición, el momento de la desesperanza se va a percibir muy bien, porque en algún momento es música como más, entre comillas, angustiosa, extraña, que te crea una sensación de inestabilidad, que al fin y al cabo es lo que también es la desesperanza. Otros momentos donde la música, me atrevería a decir que es incluso derrotista, ¿no? Que ya no la voy a llamar oscura, que sí podríamos utilizar ese término para esta anterior que te he explicado,
pero sí derrotista, con un grado quizá de tristeza profunda. Pero la luz va a ir apareciendo y vamos a ir teniendo momentos como más brillantes, más optimistas, y al final los 70 minutos nos han llevado de un estado de desesperanza a la esperanza más absoluta, ¿no? Que es aquí el refranero sabio, la esperanza es lo último que se pierde. He de decir, si me lo permites, que además yo siempre encantado, y es una maravilla poder escuchar tus creaciones cada vez que se inaugura la exposición, y luego yo las visito varias veces y dices, jolín, lo que he escrito no está aquí sonando durante tantísimos meses, y siempre, aunque la gente piense que estás acostumbrado, yo me sigo todavía sorprendiendo e ilusionando mucho, que creo que es importante. Y la verdad que disfruto mucho el trabajo, pero luego ese resultado final, tú mismo puedes comprobar si estas ideas, que más o menos a ti como espectador, también te transmiten lo mismo, que has tratado de buscar. Y he de decir que este año, en concreto, la exposición, no digo que las anteriores no, ni mucho menos, pero creo que, se lo he dicho a los organizadores, con Jesús y con el secretario general, Enrique, también le dije que bravo y enhorabuena, porque creo que hay un plus, llámese X, por las obras elegidas, por las arquitecturas efímeras, por los continentes, por todo en general, que es espectacular, y desde aquí invitamos a visitarla, porque el que no la ha hecho todavía... Es una edición magnífica, la verdad, es una edición magnífica la de este año en Zamora, con esa música de David Rivas. David, ¿cuánto de importante tiene el que cuando una persona, es decir, no vamos a un concierto donde lo principal es la música, vamos a una exposición, cuánto importante es que las personas, aunque no perciban o no estén completamente pendientes de la música, sí les ayude a tener sentimientos? ¿Cómo se consigue eso? No sé, o sea, es que me parece a veces casi un milagro que haces, ¿no? Es verdad que a veces que no lo tienes en el consciente, pero sí en el subconsciente, y te ayuda a entender mejor lo que estás viendo. Yo creo que el mejor ejemplo es hacer un experimento, y me explico, que sería visitar la exposición sin música, y luego hacerlo con música, o al revés, hacerla con música y luego que nos la quiten. Y seguro que cambiaría muchísimo. Y cambiaría, y la gente diría, o me falta algo, o qué ha pasado aquí, que lo tuve y ahora no lo tengo, me falta. Pues es una buena experiencia que creo que la voy a hacer. Vamos a hacerla sin música, porque yo creo que sí, que la música al final te va aportando esa manera de introducirte y de sentirlo, ¿no? Yo creo que es como una especie de cicerone, como de acompañante, que tú sin quererlo te va guiando, y que si no estuviese creo que acabarías echando en falta. Pero sí que es importante tener claro dónde está el límite y el equilibrio. Me explico. Yo siempre tengo que jugar mucho con ciertos elementos para que yo consiga hacer mi trabajo dando el 200% y de la mejor manera posible, pero teniendo claro que la música nunca puede distraer al espectador ni ocupar un espacio que no le corresponde, es decir, enturbiar, por así decirlo, o dejar en segundo plano las obras de arte, porque lo que tú decías antes, no nos olvidemos que la gente que la visita viene por el contenido, por las obras de arte. Entonces, tengo que saber jugar bien con ese equilibrio, pero yo creo que si no estuviese, la gente la extrañaría. Bueno, pues a todas las personas, que ya son muchos los zamoranos que han ido a ver Edades del Hombre, les proponemos esa alternativa. Vamos a verla sin tener en cuenta la música, a ver si notamos. Estoy segura de que veríamos una exposición, a lo mejor tendríamos menos sentimiento, tengo la sensación. Puede ser, porque la música tú la estás escuchando sin querer, es decir, incluso habrá momentos en los que no repares, pero la música tiene un poder maravilloso que no es fácil de explicar, o que incluso es imposible, que es que ese tipo de música, si de repente estás en el espacio relacionado con la desesperanza, y es ese momento súper de tristeza profunda y de derrotismo, a lo mejor tú, sin ser consciente, con las obras que tienes delante más la música, tu sentimiento, tus emociones en ese momento se acrecientan en ese sentido, y cuando llega un momento de luz o de calma o de algo, un movimiento a lo mejor más etéreo, más espiritual, vamos a llamarlo así, que también los hay, pues a lo mejor como que tú mismo medio estás en un estado más de flotación, casi, si me apuras, ¿no?
se va jugando con el espectador, porque al final la música está diseñada para transmitir emociones y provocarlas también. En cualquier caso, la música de este año a la altura de esa magnífica exposición de la que hablábamos. David, sí que quería recordar, porque lo decías al principio, desde el año de Aqua en Toro has estado haciendo toda la música ya de las distintas ediciones de las Edades del Hombre. Al final te has quedado ahí... ¿Os habéis entendido bien y habéis hecho un buen equipo? Sí, la verdad que estoy muy agradecido y hemos hecho buen equipo, porque tú el primer año dices, bueno, es Toro, me dan la oportunidad, es mi pueblo, es mi casa, y yo, no es falsa modestia, pensé, es una oportunidad, la aprovecho, la agradezco por supuesto, y un honor, pero nunca pensé que su idea, la idea de la fundación fuese pues seguir con esa, digamos, dinámica de música original para cada exposición. Quiere decir que tu trabajo funcionó y les gustó, y la segunda y tercera pruebas, que son como los años de, bueno, vamos a ver si esto es un amago y queda aquí, pues ya cuando llevas 7, 8 ediciones, pues lo que me dice Jesús, ¿no? Barros y Enrique, ya el compositor de cabecera, vamos a decirlo así. Y, por supuesto, un honor y muy agradecido. Pero sí que hay entendimiento, cuando hablamos nos entendemos muy rápido, ellos saben lo que quieren, y lo más importante, yo generalmente suelo coger bastante rápido lo que quieren, porque ellos pueden tener muy claro lo que quieren, pero a lo mejor yo no lo sé interpretar, o piensas que hay que ir por ese camino. Además tenemos la confianza siempre total y absoluta de que si algo no ha encajado del todo, me dan mucha libertad y me dejan manga ancha, como se suele decir, pero... si alguna vez hay alguna propuesta o algo no acaba de encajar, o David, a lo mejor necesitamos 2 o 3 piezas más para esto que se ha quedado un poquito cojo, tenemos esa confianza para, al final estás trabajando y al final tienes que dar lo mejor de ti para que ellos estén evidentemente satisfechos con tu trabajo. Muy bien, David, pues un placer una vez más hablar contigo de música, además ligada a esta experiencia tan maravillosa que tenemos de nuevo en la provincia de Zamora, como es disfrutar de esa muestra de las Edades del Hombre, que estoy segura que a partir de ahora, cuando vayamos, vamos a tener un poquito más abiertos los oídos. Pues gracias a ti y a vosotros. Enhorabuena una vez más por el trabajo. Muchísimas gracias, un placer, y nada, espero que la gente lo visite, lo disfrute, toda la exposición, pero que también la música les toque la patata, como se suele decir, porque también tiene esa carga emocional y está diseñada para ello. Así que gracias a ti y a todos ellos, y un abrazo. Gracias. Nosotros continuamos en la 8 Zamora. Ya estamos de vuelta y vamos a hablar en los próximos minutos con Azaica, porque tienen muchas novedades, cosas interesantes que contarnos, sobre todo para las personas que viven en la zona de Sanabria. Así que atentos todos ellos. Nos acompañan ya esta tarde Pilar de la Higuera. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina. Es la presidenta de Azaica en Zamora, y está también con nosotros Manuel Mateos, que es el coordinador de la Junta Local de Azaica en Sanabria. Sí, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues contarnos, novedad importante, sobre todo para la provincia, ¿no? Que Azaica sigue creciendo. Cuéntanos, Pilar. Es cierto, crecemos, pero es que nacimos con ese espíritu de poder atender toda la zona rural, porque nos hemos constituido para Zamora, solo Zamora y los zamoranos y zamoranas, y por tanto no podíamos por menos que atender a la zona rural. Y sí que es cierto que Azaica ya atendía con transporte social a toda la provincia. Hemos llegado a los pueblecitos más pequeños de Sanabria, de la Alta Sanabria, pero no atendíamos presencialmente estos otros servicios que sí que tenemos en otras zonas, como es Benavente, como es Bermillo o como puede ser Tábara. Por eso para nosotros sí que ha sido importante que un grupo de voluntarios comprometidos con el cáncer, comprometidos con los pacientes oncológicos y oncológicas, acudiese a nosotros para decir y preguntarnos: ¿podéis atender estos servicios que aquí no tenemos? Y la verdad es que nosotros no podíamos por menos que decir que sí, porque efectivamente es nuestro objetivo, Zamora y los pacientes. Y por tanto sí que hemos implantado y estamos implantando todos los servicios que nosotros podemos tener en otras localidades. Y ahí, con ese objetivo de crecer y de llegar, sobre todo es verdad que Sanabria es la parte más alejada, cuando tienen que tener los servicios que normalmente están centralizados en Zamora, es la parte más alejada de la provincia, y ahí entran en juego pues Manuel y buena parte de esa gente que nos contabais el día de la presentación. Ya estabais haciendo algunos pequeños trabajos, ¿verdad?, en Sanabria. Contaros un poco de dónde veníais y cómo ha sido esto de, bueno, pues de tomar parte, de uniros a Azaica.
Bueno, pues yo llevo 8 años perteneciendo a otra asociación, conjunto con la Junta de Voluntarios, y llevamos trabajando 8 años ya allí en Sanabria. ¿Qué pasa? Pues bueno, en estos años la experiencia de todo lo que vas viendo y tal, al final es un voluntariado que decidimos hacerlo y empezamos a conocer un poco el proyecto de Azaica. ¿Qué nos pasa? Pues que vemos en esta asociación como que es más cercano todo al ciudadano y con menos trámites, menos burocracias y todo más cercano, no tan centralizado y era lo que buscábamos, era un poco más al final es una comarca que está muy alejada de Zamora, y nosotros lo que queríamos era algo más directo, más decir, pues Juanito está enfermo, necesita estos cuidados y necesitamos una solución inmediata. Y lo necesitamos ya, porque es Ya, verdad que además con efectivamente. esta enfermedad cuando necesitas algo lo necesitas ya. Ya, es algo inmediato. Entonces una persona que está en Porto, en Pías, en Valjacoba, en Monbuey, en El Puente, en Puebla, pues claro, es muy difícil que tú a lo mejor transmitas algo en Zamora y que te lo transmitan y te lo hagan ya. Entonces cuando hablamos con Pilar, desde el minuto 1 nos lo gestionó así. Nos dijo, tenéis nuestra ayuda y está hecho para esto, para poder coger a un enfermo y decirle, mañana en la puerta de tu casa vas a tener un taxi, por ejemplo, que te lleve al hospital y cuando tú acabas ese tratamiento que es tan demoledor, pues vuelvas a tu domicilio y te ponemos un taxi igual. ¿Por qué nos gusta a nosotros también? Porque yo siempre digo en estas cosas de las enfermedades y este tipo de asociaciones que yo lo he padecido como enfermo y sigo detrás de mis revisiones y todo, entonces sabes de lo que hablas y sabes lo que necesitas. Entonces cuando empatizas con un enfermo y estás hablando, te gusta el poder solucionar en boca tuya, decir, pues sí, no te preocupes, que mañana vas a tener eso. O esa inquietud que tú tienes, que para él es un mundo, es que cómo me quedo, dónde voy, lo tienes solucionado. Mañana lo tienes solucionado. Y poder hacer eso, pues es lo gratificante. A mí y al resto de nuestros voluntarios, pues nos mueve el poder ayudar a esas personas. Claro, en Sanabria es especialmente importante por lo alejada que está, por la orografía, porque hay pueblos, como dices, que están tremendamente lejos. El servicio que puso en marcha Azaica del transporte, ¿no? Lo que decías, el taxi. Tengo que ir mañana al hospital, vivo sumamente alejado, hay veces que la gente es mayor, que no tiene coche, bueno, por cualquier circunstancia, o no me encuentro bien y no hay ningún familiar que me pueda llevar. Es muy importante ese servicio, ¿no? En el medio rural, pero muy especialmente me imagino que en Sanabria para vosotros sea una maravilla poder contar con él. Es maravilloso y aparte ya no solo es eso, es la solución que le transmites el problema a Pilar en este caso y lo transmitirá pues a su junta o lo que sea, decir, Pilar, ya no solo es el taxi, es que a lo mejor esta persona pues por circunstancias hay que buscarle, como dice ella, pues tú no te preocupes, Manuel, a mí eso es lo que me vuelca a la persona, es decir, le vamos a buscar dónde quedarse. No te preocupes, son casos aislados, pero se lo vamos a solucionar. Claro, que a veces se tienen que quedar en Zamora un par de días, ¿verdad, Pilar? Bueno, para eso también tenemos una respuesta inmediata. Nosotros queremos presentarle al paciente que vive en estas zonas tan alejadas de la capital todas las soluciones posibles, que opte, que le parece mejor, si quedarse aquí o irse todos los días a su casa. Lo estamos haciendo, pues llevamos pacientes de Muelas de los Caballeros, de Porto, del mismo Puebla de Sanabria, pero yo quisiera insistir que ese servicio ya se estaba haciendo, llevábamos 5 años que lo estábamos haciendo. Es verdad que se ha incrementado conforme a las personas lo van conociendo y los propios servicios de oncología o hematología nos envían a los pacientes. Y quisiera insistir en los nuevos servicios que vamos a poner en marcha. Ajá, sí, yo iba a entrar ahora en esa. Había empezado por el tema de los coches porque parece que es un poco una de la parte más visible pues e importante, es verdad que es pero claro, que ellos hay más muchos más necesitan. servicios que van a llegar gracias a que Azaica está ahora en Sanabria. Tenéis allí una sede físicamente y contarnos, bueno, pues qué va a significar esa sede allí en Azaica. Pues en la Puebla. sede va a significar que va a haber una persona a disposición de los pacientes que va a ser el nexo de unión con Zamora, pero nosotros vamos a tener profesionales que presencialmente van a atender a los pacientes. Nosotros, todo el mundo sabe que Azaica nació y se constituyó para poner en marcha el ejercicio terapéutico oncológico. Para nosotros es vital porque cada vez más se refuerza esa idea de la necesidad de que el paciente oncológico durante el tratamiento y después del tratamiento puedan recibir este apoyo que precisamente mejora su calidad de vida y le prepara para que los tratamientos que recibe tengan más eficacia, que además tengan menos efectos secundarios. Eso para nosotros es importante. Cuando en el 2019 lo pusimos en Zamora casi no se oía hablar y ahora sí. Y todos los expertos que nos visitan en Zamora así nos reafirman en que fue una decisión importante, fundamental para los pacientes oncológicos. Y queremos llevarlo a la zona de Sanabria y ya
bueno, pues en breve se pone en marcha, porque ya tenemos la persona titulada que puede ofrecer este servicio y ya tenemos el lugar donde podemos realizarlo, que va a ser en el Colegio de Primaria, de Infantil y Primaria de Puebla de Sanabria. Siempre digo, es la suma de los esfuerzos colectivos, pero para nosotros es un empeño y desde luego en breve tendrán el ejercicio terapéutico oncológico los pacientes de Sanabria, Carballeda y Alta Sanabria. Vamos a dar una ayuda además económica a aquellos que no están domiciliados en Puebla de Sanabria y se tienen que desplazar, que no sea lo económico un hándicap para que no asistan. Tenemos relación también con los centros de salud y por supuesto el Servicio de Oncología ya es conocedor del tema para que vayan. Pero no nos vamos a conformar con ese servicio, porque nosotros tenemos 3 pilares importantes, que es el ejercicio físico oncológico, el apoyo nutricional, y una nutricionista va a estar a su disposición constantemente, pero presencialmente al menos una vez al mes. Es verdad que vamos a actuar en función de la demanda que haya, pero 3 pilares, como decía: ejercicio físico, apoyo nutricional y el apoyo psicológico, que es tan importante. De hecho, el apoyo psicológico ya lo han recibido la semana pasada. Tenemos una psicóloga, María, que especialmente está destinada a la zona de Sanabria y va a atender a toda esa zona. Los va a atender presencialmente y también telefónicamente, pues según convenga o según el paciente tenga esa necesidad. Son esos 3 pilares los que tenemos fundamentales para dar ese apoyo integral en el que nosotros creemos y que la zona de Sanabria no tenía. Y cuando el grupo de voluntariados, insistimos, ha acudido a nosotros, nuestro sí rotundo, pero además efectivo e inmediato, porque hay que hacerlo de forma inmediata, como bien tú decías. Y el resto de los servicios que tenemos, pues efectivamente van a estar a su disposición. Tenemos el apoyo jurídico laboral, que llevamos ya 2 años trabajando con un abogado para que resuelva todos los problemas que a veces suceden laborales, porque además de tener un cáncer te vienen problemas sociales, problemas laborales, y una persona de atención social. Y algo importante, que las campañas de prevención también podamos hacerlas ahí. Precisamente empezamos la campaña del cáncer de colon. Pues nosotros queremos llevarla, tan importante, en una provincia como Zamora, que tenemos tantos casos. Queremos llevarla ahí, pues hoy ya el responsable, que va a ser Manolo, yo confío plenamente en él y en el grupo de voluntariado que tiene, porque es un grupo potente. Nosotros los hemos conocido cuando nos llamaron, nos fuimos a presentar a ellos y era un grupo potente de 20 y tantas personas que estaban allí alrededor de Manolo, que era la cabeza visible, para que, bueno, pues nos apoyemos en ello, se lo agradezcamos infinitamente y que entre todos pongamos las campañas de prevención, porque el cáncer es importante tratarlo y atenderlo cuando se está en un proceso de diagnóstico, pero también prevenirlo. Manolo, yo estaba pensando cuando nos decía esos otros 2 pilares, el de la alimentación y el del psicólogo, qué importante va a ser para vosotros poder contar con ello, y luego con todo ese abanico de posibilidades que ofrece Azaica, que me imagino que ahora con las nuevas tecnologías, bueno, pues en cualquier momento, ya no solo una llamada telefónica, se puede hacer un Zoom si hay cualquier duda o si hay a lo mejor una charla en Zamora. Es decir, al final que dispongáis de esos servicios, especialmente del psicólogo y nutricionista, para vosotros, me imagino, que os venga... maravilla. El psicólogo, el otro día la psicóloga concretamente que pasó consulta allí, atendió a 5 pacientes, o sea que no, en ningún momento se descabalgó ningún paciente, o sea, volvieron otra vez y quedaron maravillados con ella. Es más, tuvimos a una paciente, es a lo que te voy a resolver el problema rápido. Nosotros al final allí en un pueblo es como una familia, somos 25 voluntarios y hemos creado un núcleo y un nexo muy bueno, entonces vamos a seguir trabajando en la misma línea. ¿Qué pasa? Pues que dentro de la asociación, por desgracia, pues también tenemos nuestros propios voluntarios que caen enfermos y tenemos una voluntaria, en este caso que la queremos muchísimo, que le lanzo un saludo desde aquí a mi amiga Pepita, y llega un momento en la enfermedad pues que te ves más indispuesto y que quedas como fuera de juego del vínculo del voluntariado y del vínculo de la enfermedad. Es ahí donde yo, hablando con Pilar, le digo, es que no puede venir al lugar donde el psicólogo lo puede tratar. Y en el primer momento Pilar me dijo, no pasa nada, vamos a su domicilio. Entonces eso es una maravilla, un alivio, primero para mí y luego para la familia, ver cómo recibe eso. Y es un pequeño gesto, pero es algo maravilloso. Que una persona pueda desahogarse y quitar esos miedos y esas cosas con una persona y en su casa, con esa comodidad. Porque, repito, yo siempre lo digo, tiene el mismo derecho un enfermo en Santa Clara que lo tiene en Porto, en Pías o en Sanabria.
En ese sentido también cuando empezáis a hacer este tipo de, bueno, pues de actividades, me imagino que cada vez más os vayáis juntando en esa sede que tenéis en Puebla de Sanabria, lo cual yo siempre he considerado que es muy importante, que también los pacientes hablen entre ellos, que se cuenten sus propias experiencias, los que van un poquito más adelante, un poquito más atrás y que se vayan ayudando, que entre ellos me imagino que ese apoyo sea fundamental. Tenemos una actividad que es la que más nos mueve, que se la contamos a Pilar desde el primer momento, que es el mercadillo navideño, que lo hacemos en el Puente de la Constitución, ya lanzo desde aquí Que se vayan preparando. que se vayan preparando. Entonces siempre trabajan y siguen trabajando, nunca han dejado de trabajar. Entonces ellos están trabajando sobre el mercadillo y con una ilusión. Cuando las ves a todas, porque es verdad que yo, por ejemplo, manitas en esas cosas no soy, pero ayudo, pues le pongo el café, estoy con ellas, veo cómo se desarrolla la actividad y las ves cómo hablan, cómo en esos momentos que llevan ahí sus 2 horas o 3 horas desconectan de la enfermedad por completo. Hablan con la hija de la que está enferma, hablan de la madre. Comentan, yo siempre he dicho, como enfermo, a la hora de empatizar, tú cuando te rompes un brazo y tienes una fisura en un codo, si por ejemplo te dice un familiar, mira, a Juan le pasó lo mismo, y tú ves a Juan, ese alivio que te cuenta, en su experiencia, te transmite y tú dices, ah, pues mira, es normal lo que me pasa, porque a Juan también le pasaba. Pues ese es el diálogo y esa es la familia que tenemos allí. Pilar, y para que todo esto funcione, hace falta recaudar fondos. Acabáis de presentar precisamente hace muy poquito una... porque además siempre lo decimos que Zamora es muy solidaria, bueno, pues nuevas actividades para que toda esta maquinaria siga funcionando. Pues es verdad, ayer presentábamos el baile, es una actividad que hemos incorporado también en Zamora, no solo como una actividad con escena que vamos a hacer y con cuceo y recaudar fondos, pero yo siempre digo, los fondos principales también vienen de los socios y nosotros pues, hacemos una llamada de atención a que la gente colabore con nosotros, que se haga socio, que además somos de utilidad pública y eso pues se tiene en cuenta en el IRPF del año siguiente. Y necesitamos eso y necesitamos también el arrope, el cariño, por eso una llamada de atención a toda la población de lo que es Sanabria, Alta Sanabria y de la Carballeda, que se acerquen a hacer voluntariado. También podría hacerse voluntariado en otras zonas, que no sea solo Puebla de Sanabria y que después, coordinados por Manuel, pues podrían hacer en su propio pueblo. El aspecto social no podemos olvidarlo, lo decía Manuel y yo quiero insistir en ello. Si queremos atender al paciente oncológico de forma integral, no podemos olvidar el aspecto social, el aspecto de relacionarse, el aspecto de comunicar, de empatizar también con el otro. A veces nuestras propias penas se van un poquito si las compartimos con otro y también recogemos las penas de otro. ¿Cómo no? El aspecto social es fundamental en estas asociaciones. Así que si todos los pueblecitos de Sanabria, alguno que quiera, y nosotros le facilitaríamos todas las cosas para que pudieran hacerse también ese grupo social, ese grupo de intercambiar actividad o intercambiar experiencias. Y por supuesto que nosotros ayer llevamos una conferencia importante, inauguró el primer ciclo de conferencias la nutricionista que trabaja para nosotros, que es Paz Pérez Malillo. Fue una conferencia estupenda y bueno, nosotros también tenemos esa intención, esa vocación de llevar conferencias interesantes, importantes, con gente que pueda aportar a la zona de Sanabria, la Carballeda. Bueno, pues nada más, Manuel, te dejamos la última palabra para que animes a todos esos sanabreses que puedan echar una mano, a todos aquellos que os puedan necesitar y a todos los que os puedan echar una mano. Pues que estamos abiertos, a mí ya me conocen, mi propia imagen siempre me la han relacionado con el cáncer, pues porque yo pasé una enfermedad y siempre he estado dispuesto a ayudar porque es algo gratificante para mí. Me dio otra oportunidad a la vida y es como que yo estoy en deuda con eso. Entonces, yo soy muy claro y muy transparente. Yo siempre dije, cuando empecé con este tema, fue a través de un libro. Yo publiqué un libro, todos los beneficios de ese libro se ayudaron al Hospital de Oncología de León, otra parte vino aquí a Zamora. Me captaron a través de ese libro, me dijeron si quería ayudar, siempre he estado dispuesto, pero siempre he tenido un fin. Siempre, en todas mis narrativas de periódicos, de televisión, siempre he tenido un fin, es el enfermo. En el momento que yo veo que el enfermo, la persona que necesita algo, no digo carece, pero como es que se le resta importancia y pasamos a otros valores o otras circunstancias, pues yo veo nuevos proyectos. Al final yo siempre digo que esto es un voluntariado, es algo que te sale a ti para ayudar a los demás, no es nada lucrativo. Entonces, lo que te hace es sentirte bien cuando lo haces, o sea, tener esa respuesta. ¿Qué le pido yo a la gente? Pues que sepan que no están solos, que sigo estando ahí, que sigo teniendo mi número de teléfono ahí, que estoy dispuesto a todas horas, como saben ellos, como más en 8 años de recorrido, a las 3 de la mañana me han llamado, Manolo, mi padre, le pasa esto.
Y yo pues he bajado porque yo me he sentido igual. Y yo cuando me sentí igual no tuve esa ayuda. Entonces, hoy que la hay y que el cáncer ya se habla como estamos hablando aquí en un coloquio muy tranquilamente, y antes oías cáncer y la persona tomaba el café rápido y se iba porque ya estabas relacionando el cáncer con un sinónimo de muerte, hoy que lo estamos normalizando, pues que esa palabra se normalice y sepan dónde acudir. En el centro de salud ya saben también, ya conocen a Zaika, conocen a Pilar, que eso es un lujo de decir, poder familiarizar el hecho de... Es fácil en Zamora, por ejemplo, que tú te traslades a un lugar, pues yo qué sé, pues por ejemplo en el tema de las mujeres, que vayas a tu ginecólogo y familiarmente ya lo conoces, pero una persona que está en Porto, que a lo mejor no se ha hecho las revisiones, que de repente se ve en el hospital, se ve con una ginecóloga, una cara distinta, a poder que te brinde Pilar, por ejemplo, una conferencia con esa ginecóloga que a lo mejor es la que te va a atender en un proceso y es familiar, eso es lo que buscamos, esa cercanía y el familiar, el núcleo familiar, y tenerlo. Y que se animen, que estamos ahí, y que es un proyecto nuevo, muy ilusionante y que yo sé que va a funcionar. Pues estupendamente, que vaya todo muy bien, cualquier actividad, cualquier cosa que vayáis teniendo nos la vais comentando, que nosotros también siempre nos gusta comunicarnos con todas las personas yo voy que a nos ven, que aprovechar. además en Sanabria son muchas. Yo voy a aprovechar. Lo del Aprovecha. mercadillo estaba ahí, pero la primera que vamos a hacer es una comida de gala que hacemos todos los años y este año ya la están preparando con esmero y la haremos ahora pues en el mes de abril, sobre el mes de abril. Muy Para bien. que la gente que lo ve, que participaba, que siga participando, porque el fin es el mismo. A veces, como digo yo, pues, ¿qué más da si dentro de las asociaciones hay muchas? Entonces el dinero va a ir destinado a Zaika, que es una maravilla porque nos va a ayudar a todos los enfermos de la zona y están cubiertos con todas las necesidades. Muy bien, pues ahí estaremos para ayudaros en la manera en la que podemos nosotros, que sobre todo es dar un poco de altavoz para que la gente esté muy pendiente de todos los trabajos que seguís realizando. Gracias Pilar y Manuel por acompañarnos. Siempre muy agradecidos a vosotros. Bueno, y nosotros vamos a continuar y si les parece les vamos a invitar a relajarnos un poquito. Nos vamos a ir a ver una exposición maravillosa que está estos días abierta en Zamora. Está en el Palacio de la Encarnación, La Memoria de la Luz, una propuesta artística del zamorano Anselmo Esteban que va a permanecer hasta el próximo 8 de octubre. Queda poquito para verla, acérquense, pero nosotros de momento se la ponemos a través de la televisión. Disfruten. La verdad que nunca me gusta exponer, exponer un solo tema, siempre me ha gustado exponer varias cosas. De Sanabria soy muy fanático, de Zamora por supuesto es mi tierra también, de la Semana Santa inevitablemente también, y bueno, me gusta, como habéis podido comprobar, me gusta hacer un poco de todo, no me dedico a una sola técnica, me gusta probar cosas diferentes, óleo, plumilla, un poquito variar. Cuando me canso de una cosa cojo otra, no. Empezando por esa parte, Anselmo, de Puebla de Sanabria, que es casi lo primero que podemos ver a la exposición cuando entramos a la derecha. ¿Por qué pintar sobre Puebla de Sanabria? ¿Qué es lo que tienes? Me paso allí prácticamente todo el verano, entonces siempre me ha gustado. Sanabria, Puebla en concreto, me encanta y entonces cada vez que estoy allí es mi pasión y pintarla. O sea, Zamora es tu tierra, evidentemente. Zamora es igual, tiene muchísimo que enseñar y muchísimo que ver. Tenía ganas de hacer algún paisaje más de casa, como se suele decir, y la verdad es que de momento muy contento con el resultado. ¿Qué partes podemos ver Desde cosas del río, de la Plaza Mayor, la catedral, el mercado y la calle Ramos Carrión, por ejemplo, que es una imagen que tenía hace años pendiente de realizar. En general es un poco mi tierra, ¿no? Bueno, dentro de esas figuras importantes en Zamora, ¿verdad? Hablábamos, Anselmo, un poco de la Semana Santa. Sí, la Semana Santa, aunque no es que desencantado, pero bueno, ya la he dejado un poquito a un lado porque he hecho mucho tiempo Semana Santa, siempre se me ha considerado un pintor más dedicado a la Semana Santa, pero también he querido variar un poco, salir de ese contexto, de la zona de confort y hacer otra cosa diferente. Inevitablemente no puedo dejar por lo menos de hacer redención porque es mi pasión de siempre. Alguna cosita que tengo para Veracruz y Tercera Caída y luego en general ya otra serie de temas, como podéis ver. Tienes un cuadro dedicado especialmente a la Tercera Caída, ¿verdad? Por eso estuvieron presentes incluso en el colegio. Sí, hice un cuadro de la despedida para la Tercera Caída y bueno, y otro para la Veracruz, que era un regalo para uno de sus directivos. Y bueno, y lo que os digo, redención, que es mi pasión.
como tal. Hay un cuadro que llama especialmente la atención por sus dimensiones, en el que no sé si te titula 24 caprichos más uno. 24 caprichos más uno. Son 24 artistas situados, ¿verdad? Dentro No del son cuadro, artistas, no. Hay artistas, en general es un homenaje un poco a la amistad. Fue un momento en el que un cierto tipo de gente me colaboró y me demostró su amistad en un momento determinado. Quise dedicárselo a ellos y me basé un poco en la estética de la golondrina de Antonio, con el permiso de Antonio, por supuesto, y con él presente, que además quería que estuviera en el cuadro también. Y la verdad es que bueno, el resultado ha sido bastante gustoso de la gente. Anselmo, en cuanto a las esculturas, ¿qué es lo que podemos ver o qué nos puedes explicar de ellas? Llevo poco tiempo, en el tema de escultura llevo poco tiempo. La verdad es que lo que he querido es enseñar un trabajo que hice en concreto para un regalo, que es la famosa escoba de Harry Potter y el esni dorado, y luego otro trabajo de algo un poco más rocambolesco, llamémoslo así, no ilógico, que me gustó mucho el resultado y quería también enseñarlo. Llevo poco tiempo, como digo, en la Escuela de Arte de Zamora, pero me está gustando la experiencia. Voy a seguir unos cuantos años más allí y bueno, pues otra forma de hacer otras cosas diferentes. Esta exposición se llama La memoria de la luz. ¿Por qué ese nombre y qué es lo que intentamos contar, Anselmo, con esta exposición? La memoria de la luz es simplemente porque, bueno, como podéis ver, yo prácticamente en todas mis obras, o en casi todas mis obras, busco mucho los contrastes, busco mucho los reflejos, y por eso es el nombre, por eso vino el nombre de La memoria de la luz. Habrá alguna obra que no tenga nada que ver con la luz, pero creo que la luz es inevitable en cualquier obra, en cualquier pintura es inevitable, porque siempre buscas eso, siempre buscas ese contraste, esa luz o esa sombra. ¿Cuál es un poco el objetivo de Anselmo, y ahora ya por último, con esta exposición, y qué es lo que pretendemos conseguir en el espectador, o por lo menos en esas personas que se acercan? Precisamente lo que quería era eso, que vieran esos contrastes, esas luces, esas sombras, y sobre todo que conocieran un poco más mi obra, no voy a decir polifacética, pero bueno, diferente. No me gusta limitarme, lo que repito, no me gusta limitarme a una sola técnica, a un solo tema, me gusta tocar todo lo que puedo de temas, y entonces es lo que pretendía. La única pretensión es esa, enseñar mi obra y que la gente quede conforme con el trabajo hecho. Y este lugar, el Palacio de la Encarnación, que es un buen sitio. El Palacio de la Encarnación es la tercera ocasión que expongo aquí, y es que ahora mismo, como digo yo, no quiero otro sitio. No me conformo con otro sitio, pues creo que es un sitio privilegiado sobre todo por el espacio, por la grandeza y por el lujo que se tiene aquí de poder exponer. Ahí teníamos esa propuesta artística en el Palacio de la Encarnación de Zamora todos estos días, cuando salimos a dar una vuelta por Zamora, pues un sitio estupendo para visitar. Y vamos con más propuestas culturales en este caso. Vamos a hablar en los próximos minutos con Marifé Pascual. Seguro que muchos de ustedes se acuerdan de ella, una zamorana de 92 años de edad que ha escrito y que sigue escribiendo. Para nosotros una gran amiga que nos ha abierto una vez más bueno, pues las puertas de su lugar de trabajo, de residencia, para que conozcamos la obra que está haciendo y que acaba de publicar. Ha hablado con ella nuestro compañero Pablo Carretero. Nos hemos venido aquí al Centro de Día de Requejo para hablar con Marifé Pascual una vez más y de nuevo, y además para hablar de su nuevo libro, que es muy especial, y no solamente es muy especial porque siempre todos los libros que escribimos no dejan de ser especiales, sino que es el 10º libro que ha escrito Marifé Pascual, que en este sentido, lo estamos viendo aquí, Recuerdos entre poemas, que bueno, es una efeméride bonita, ¿no? Es decir, el 10º libro, ¿no, Marifé? Pues sí, y además que creo yo que no sea el último. O sea, que seguimos con muchas ganas de continuar. Con ganas de una novelica que tengo, que la empecé hace bastantes años, pero como estaba escrita con los nombres de las que eran verdaderamente las protagonistas, pues entonces me dijeron, no la debes publicar. Y así quedó. Y ahora pues digo, ahora que tengo tiempo, aunque con el centro me absorbe un tiempo maravilloso, maravilloso.
Ya nos has dado una pista del próximo libro, que va a estar basado en hechos reales entonces, ¿no? O basado en una historia real. No, como todos. Este también son hechos reales de mi vida. Sí, todos son hechos reales de mi vida. Y claro, pues por eso gustan, por eso sí quedan pocos ya. ¿Cuántos quedan? Porque Recuerdos entre poemas ha salido, yo creo, en 2025, es cuando salió, ¿no? O sea... Sí, pero ya fue a últimos, en diciembre. Pues ha volado, desde de diciembre aquí, vamos, el ritmo ha sido, bueno, lo hemos visto en librerías, yo concretamente lo he visto en venta. Hay gente que estaba esperando por él y yo deseando, porque decía, todavía me muero y no ha salido. Y no quería morirme, no tengo ganas de morirme. No, es que es lo que hay que hacer y aparte tenemos un libro en camino, así que eso no es negociable. Además estamos diciendo, y muchas veces cuando pensamos en el libro siempre pensamos, y cuando hablamos con vosotros escritores, siempre pensamos en el lector, en la gente que lo va a leer, en lo que le va a aportar. Pero en este caso, y lo has dicho tú, quiero escribir otro libro. ¿Qué te aporta en este caso a ti, Marifé, la escritura y en este caso la escritura de novela? ¿Cuál? ¿Este o la...? Bueno, cada uno una cosa, entonces, entiendo, ¿no? Este, por ejemplo, pues me ha aportado el traer a la mente una serie de recuerdos tremenda de cuando yo era joven, de cuando era niña. Tengo un poema que si queréis os lo digo, porque es muy bonito para mi gusto. Y es de cuando yo era niña, lo que hacía y después en qué momento pasa la vida y parece que fue ayer cuando nacimos. A mí no me parece posible tener yo esos hijos, haber vivido tanto, poder contar tantas historias. Y luego los sueños que tengo son todo de épocas pretéritas. Que me hacen ser feliz. Mis sueños me hacen ser feliz. Sí, no, buen negocio, porque si tenemos que soñar en este sentido. Y has dicho que vamos a buscar y que nos quiere leer uno de los poemas del libro. ¿Quieres que lo busquemos? El primero de todos. Vamos a buscarlo, el de Yo soy la niña. Sí. ¿Quieres ¿Quieres recitarlo tú o...? Pues sí. Vale. Prefiero recitarlo yo. Yo soy la niña que ayer mismo estaba jugando con amigas a la comba y jugaba poniendo por alfombra los cromos, las canicas y las tablas. Y corría por la acera presurosa en las noches de estío calurosas y peinaba de lazos color rosa las trenzas que peinaba a mi manera. Sí, soy la niña que ayer iba al colegio, cargada con 1000 libros la cartera, soñando con que alguna primavera me traería un amor sublime y recio, mas con la misma rapidez del viento. Hoy ya soy la mujer que ayer soñaba, convertida en esposa y madre amada, manejando un hogar y dando aliento. Y es de hoy que yo aprieto con mis manos y con 1000 garatusas entretengo, presiento que se va de entre mis manos con la misma rapidez que pasa el tiempo. Y mañana, sé muy bien que en el mañana seré la abuela amiga de mis nietos. Le contaré muchas cosas y 1000 cuentos, lo mismo que a mis hijos les contaba. Y apoyada en el quicio meditaba, nacer, vivir, morir, que todo es uno, pues la vida es ayer, hoy y mañana, y una vez que ha pasado, solo es uno.
Sí, entiendo que un poco lo que nos estabas contando antes, ¿no? Es básicamente la esencia del propio libro, que es los recuerdos del pasado, estos recuerdos entre poemas que podemos conocer, ¿no? Sí, porque después eso, los poemas, los recuerdos en prosa, de cuando yo, algunos ya casada, muy simpáticos que me ocurrieron, pues también los plasmé. Dije, voy a exprimir del cerebro todo lo que pueda para que salga un libro simpático y que guste. Claro, como los anteriores. Va a ser un libro, lo que nos vamos a poder encontrar para empezar es un libro amable, ¿no? Sí, por supuesto. Hombre, un libro agradable, que se puede leer, como me decía una. No me dormí hasta que no lo terminé de leer. Bueno, pues muy bien. Pues luego lo vuelves a repasar, que es lo bueno. Sí. Que es lo bonito además de la poesía, ¿no? Que es eterna. Es eterna. La poesía es para siempre. Nosotros, yo, que voy a lo de Almena, de los bolos ahí, con otros 18 poetas o así, pues nos encanta escucharnos unos a otros y cada uno tenemos un estilo, pero parece que el estilo mío gusta. Porque, por ejemplo, tengo un poema a Dios que le digo, no quiero hablar conmigo, pues confundo lo que es falacia de lo verdadero. Contigo quiero hablar, contigo quiero, que solamente tú sabes mi mundo. Y en este amanecer y en lo profundo de mi alma carente de un te quiero, vagan mis pensamientos altaneros, donde tu providencia me da rumbo. Y tú pones serena el alma mía, y tú apaciguas esta mente loca, y tú me das sosiego y armonía. Y antes de que yo abra esta mi boca, ya sabes tú, Señor, qué te pedía y qué necesitaba mi alma rota. Es un soneto que me gusta y lo repito porque tiene mucha sustancia y gusta. Efectivamente, y es sustancia. Es que tengo 1000 y pico poemas escritos. ¿Y cuál es la diferencia entre escribir poesía y escribir prosa, que también que es la siguiente aventura? Sí, pues es distinta, claro. La poesía, pues, es todo una melodía de imágenes en poesía. La prosa, pues, ya te sale más para acá, para allá, para acá, como diría una, y ya la puedes manejar mejor. Pero la poesía a mí es que me gusta que rime. Si no rima, no me sabe. No me sabe. Yo soy una amiga de Machado, de Vázquez y de Gabriel y Galán, por ejemplo. Y esas poesías es que me llegan. Y eso he querido que pase con mis libros, que sean poesías que se lean, que gusten siempre. Hay quien dice que lo tiene en la mesilla de la noche, de dormir, para cuando eso coge y lee un libro, un poema. Y entonces, pues, le llena de paz y de tranquilidad y duerme. Caldo de cultivo para esos sueños bonitos de los que estábamos hablando antes, ¿no? Exacto. Yo tengo unos sueños preciosos. Yo sueño siempre, aunque sea en la siesta. Aunque sea en la siesta, quedo un poco dormida, ya estoy soñando.
Es tremendo. Y la chiquita que tengo me dice, a ver, Marifé, ¿con qué has soñado hoy? Y le digo, mira, hoy me he reído, lo he pasado, me he casado otra vez, que yo nunca he pensado, pero, bueno, la vida es así, un sueño, y los sueños... Sueños son. Sueños. Bueno, Marifé, ¿qué le decimos a los zamoranos? ¿Le damos algún mensaje? Bueno, para empezar, que sean pacientes, que un libro está camino, que tenemos recuerdos entre poemas en estos momentos. ¿Qué mensaje le lanzamos a los zamoranos para despedirnos? A los zamoranos, que les quiero mucho, porque aunque yo soy de Benavente, pero aquí me han acogido de maravilla. No tengo queja. Así que para todos... que les sepa poco cada libro para que estén esperando el siguiente. Pues ya lo saben, ella es Marifé y nos ha acercado de nuevo pues estos recuerdos entre poemas, Marifé Pascual, que todavía podemos disfrutar, todavía quedan poquitos, así que los que nos estén viendo que se den bastante prisa, pero bueno, también tenemos otro cocina, así que nos queda todavía mucha Marifé, mucha literatura y como dice, y hoy en ese bonito mensaje que nos ha mandado, vamos a continuar soñando, vamos a continuar leyendo y vamos a continuar disfrutando de la poesía y de la prosa de Marifé. Bueno, pues con esto nosotros terminamos hasta aquí nuestro 8 Magazine en la tarde de este miércoles. Mañana jueves estamos aquí de nuevo, en este caso con Pasión por Zamora. Les esperamos 4 y 5 de la tarde. Gracias por su compañía.